Y buenas tardes, les damos la bienvenida una vez más al aula virtual de la cátedra en homenaje al profesor Román José Duque Corredor. Estamos teniendo el día de hoy una sesión especial porque la sesión del día de hoy estaba pautada para el lunes anterior y tuvimos problemas de conexión. Y la verdad es que, bueno, todos estamos muy interesados en lo que se estaba exponiendo y eso nos forzó a pedir que se suspendiera la sesión porque estábamos perdiendo el contenido exacto de lo que se nos estaba transmitiendo. Y de manera que el profesor Urbina gentilmente pues accedió a que hiciéramos esta suspensión y reprogramáramos en una sesión especial para el día de hoy. El tema es el de la delincuencia económica como límite a la extinción de dominio y tenemos pues la suerte de contar con la persona que más sabe de esto en Venezuela, autor de obra en esta materia, de una obra muy importante en esta materia, experto de la materia y quien nos va pues a tratar de aclarar todos estos aspectos que nos presentan tanta duda sobre la constitucionalidad o no de esta figura de la extinción de dominio. Profesor Urbina, yo sin más le voy a dar la palabra para no quitarle tiempo de la exposición que tanto nos interesa. Adelante. Bueno, primero a todos, muy buenas tardes a los que nos están viendo, de verdad. Hoy, bueno, hice todo el esfuerzo para tener una mejor conexión en otro lugar. Eh, Agradezco, como siempre, a la cátedra, en este caso, Román Duque Corredor, porque ha sido un espacio precisamente para debatir estos temas que muchas veces pueden ser polémicos, pero que es necesario ahondar en lo que es en sus manifestaciones. También quiero agradecer a la Fundación Universitas que ha servido como plataforma para en esta oportunidad. Bueno, como bien lo mencionó la doctora Amparo Grau, voy a hacer poner mi presentación que tiene que ver con lo que es nuestra ponencia. Si ustedes la pueden ver ahí, estoy compartiendo pantalla. Nuestra ponencia se denomina la delincuencia económica como límite de la extinción de dominio y el modelo objetivo venezolano. Ustedes dirán, bueno, profesores, profesor Urbina, modelo objetivo, modelo subjetivo. Bueno, yo quiero partir por algunos aspectos importantes, como les había comentado. Y es que existen, acuérdense que estamos ante un mundo que ha venido mutando, ha venido cambiando, donde ya la delincuencia económica no es el típico cosa nostra, no es la típica presentación diríamos, de unos mafiosos, sino cómo ha hecho esta sociedad incivil, como le llama Kofi Annan, cómo se ha introducido en el sistema económico formal y cómo incluso a través de lo que se llama el defecto de organización, que está presente en todas las sociedades económicas, en este caso las sociedades mercantiles, ha venido permitiendo o abriendo una fisura para que la delincuencia económica termine generando lo que se llama actividad ilícita o patrimonio ilícito, bien sea por delincuencia organizada, bien sea por droga o por corrupción. ¿Ok? Desde hace algunos años, bueno, hay dos grandes figuras, aquí yo se las quiero mostrar. Una es el decomiso sin condena o decomiso civil o decomiso, como dice el Tratado de la Convención de Mérida, y la extinción de dominio, que es solo para América Latina. Esos son los dos grandes conceptos que llamamos de persecución de naturaleza civil patrimonial obligatoriamente entrelazados. Y ustedes dirán, bueno, profesor, yo sé que usted ha venido explicando este tema, pero yo quiero preguntarle, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Es decir, ¿qué diferencia encuentro entre el decomiso civil y qué diferencia tengo entre la extinción de dominio? Primero y principal, debo por partir que la extinción de dominio es la variante latinoamericana del decomiso sin condena o decomiso civil. Así lo dice incluso la exposición de motivo de la ley modelo de Naciones Unidas. Explican perfectamente bien que esta figura es la versión de nuestro continente. De hecho, solamente en América Latina encuentras este concepto. El decomiso sí ya es global y ya es una figura que está exclusivamente circunscrita. Por eso la diferencia estriba en tres aspectos. En la fuente, o sea, qué genera
cada una de ellas. Por ejemplo, el decomiso civil o sin condena es generado a través de los tratados internacionales, mientras que la extinción de dominio en el sentido objetivo, sustantivo, proviene de lo que se llama la potestad de corrección patrimonial que tienen los estados en base al interés general a la que está sometida la propiedad. En cuanto al alcance, la extinción de dominio es mucho más amplia que el decomiso civil. El decomiso civil siempre ha estado circunscrito a problemas de corrupción, más que todo. Y en cuanto a lo que es la fuente, bueno, la fuente generalmente van a encontrar en este decomiso en el mismo tratado UNCAD o incluso en algunos tratados menores vinculados al tratado, a la Convención de Mérida del año 2003. La extinción de dominio sí ya está vinculada a leyes especiales que vienen a concretarse en América Latina. Que dicho sea de paso, quiero explicarles tres cositas importantes. Generalmente, cuando se introduce una ley de extinción de dominio en un país, que ya quedan muy pocos, 4 o 5 países que no lo contemplan, el promedio de aprobación de una ley de esta es de 3 años, porque hay un debate, es obligatorio darse un debate. Es más, hay algo que nosotros denominamos el libreto del instituto a nivel del continente y es una suerte de pasos que se han cumplido. Para Venezuela se requerían 11 condicionantes todavía previos para poder darle una connotación, diríamos, sólida a lo que es la extinción de dominio. No se dio, sino que fue mucho más rápido, pero bueno. Sin embargo, uno de los aspectos que denota una exitosa aplicación de la extinción de dominio es lo que nosotros denominamos el debate permanente. Es decir, el cuestionamiento, la necesidad que la doctrina dispute, la necesidad que la propia jurisprudencia establezca vaivenes de ir y venir. Y bueno, me pueda dar a mí lo que se llama elementos para luego cotejar y depurar el instituto. Es algo importante para tomar en cuenta. Este instituto se va depurando con el tiempo. Yo no puedo decir, por ejemplo, que ya tengo la mejor extinción de dominio y el que lo pretenda creer que ya es así, está equivocado. El instituto se va corrigiendo en la medida, óigase bien, que las necesidades de ese interés general en el sistema económico, en la medida en que se vaya perfeccionando esa corrección patrimonial. Porque llegará un momento, porque ¿cuál es el objetivo de la extinción de dominio? No es acabar con los patrimonios, no. Llega un momento donde cualquiera lo piensa 2 veces en el sentido de que, oye, es costoso ser corrupto en Venezuela, por ejemplo. Es costoso trabajar actividades económicas vinculadas al tráfico ilícito de drogas en Venezuela. Es costoso la delincuencia organizada en Venezuela. Lo que nosotros denominamos y a nivel global, los paraísos patrimoniales. Así como hay paraísos fiscales, también existen que son, bueno, como dice, aquellos lugares donde nadie averigua de dónde viene ni a dónde va. ¿Ok? Bien. Visto esto, bueno, ya yo he explicado 2 veces estos esquemas, estos cuadros que ustedes han visto, tanto uno como otro, y nos remitimos a otras conferencias dadas este año. Este mapa. Fíjense que yo personalmente les traigo siempre este plano. Este plano va modificándose. La última modificación, creo que fue la última vez que nosotros nos reunimos, creo que el día 21 de junio, si mal no recuerdo, en la cátedra del doctor Jorge Rosell. Desde el 21 de junio hasta hoy, que es día 4 de septiembre, bueno, la última modificación se dio en Brasil. Brasil acaba de incorporar, ya se aprobó la enmienda, ahora va para el Senado, la Comisión del Senado aprobó la enmienda para modificar la Constitución e introducir la figura de extinción de dominio en Brasil. Esta es la última innovación, ya incluso el informe tuve la oportunidad de verlo, incluso ya hay una traducción al español, el que quiera me puede escribir y yo puedo hacérselos llegar, sobre todo porque se está introduciendo esta materia a través de una enmienda constitucional en el sistema brasilero, lo cual
Para nosotros es una grata sorpresa. ¿Por qué? Porque Brasil se maneja no desde el punto de vista de la persecución de corrupción, no se hace tanto a nivel penal, sino a través del sistema de los acuerdos de lenidad, que son una suerte de contratos administrativos donde se establecen los regímenes de indemnización. Bueno, el caso de Odebrecht es más evidente. Venezuela, por ejemplo, en el 2017 reconoció los acuerdos de lenidad a través de lo que se llamó el Acuerdo de Brasilia, donde todos los ministerios públicos de América Latina decidieron aceptar la figura. Y de hecho, Venezuela tiene una indemnización a su favor de 6.200 millones de dólares, que yo en alguna oportunidad lo expliqué con el doctor Rafael Jiménez, que es el coautor de algunos de mis libros, de nuestros libros, que no hubo movilización a Brasil para el reclamo de ese dinero, lo cual, bueno, ahí queda, lo que queda es los mecanismos para recuperar esos activos que están a favor del país. Tendencias, esto yo ya lo he venido comentando, que la extinción de dominio, pues, como ha sido muy exitosa, sobre todo para perseguir estos aspectos patrimoniales, los estados, y sobre todo en este caso Europa, vamos a suponer en el caso del decomiso sin condena, ellos lo han llevado a límites que no fueron concebidos originalmente, como es situaciones de elusión fiscal. Por ejemplo, la última, digamos, frontera que han roto los europeos en esta materia, en el decomiso sin condena, tiene que ver con lo que llaman la elusión fiscal. Es decir, se está usando, no solo por tema de corrupción, sino usted, empresa, es atrapada en un problema de elusión fiscal, téngalo por seguro que la empresa va a ser aplicada al decomiso civil. Es decir, va a ser totalmente pasar a manos del Estado para luego hacer lo que llaman porque eso es otra cosa. No aplico en un sentido de extinción de dominio o decomiso sin condena, bien concebidas, no están para hacer al Estado más rico, entiéndanme. No están para construir un superpropietario, no, sino que esos bienes que se hicieron ilícitos de origen, pasen al Estado para luego volverlos a retribuir al sistema económico como tal. Eso ha sido también un error en América Latina, aplican extinción de dominio, entonces el Estado se transforma en una suerte de superpropietario y no fue para eso que se creó. ¿Ok? Bueno, miren, el caso en situación colombiano, eh, allá, ahí por situaciones cambiarias, se aplica extinción de dominio, se aplica extinción de dominio también en materia electoral, es decir, fraudes electorales, bienes que han sido usados para fraudes electorales, se aplica, o lo que ocurrió en el caso de las protestas, que fue la última frontera en el caso colombiano, y es que yo puedo perseguir, como dicen, empresas que hayan participado en protestas, por ejemplo, brindando los vehículos para movilizar personas. Eso ha sido muy polémico en Colombia, inclusive la Corte Constitucional colombiana expuso en el año 2019, 2018, 2019, con las protestas por la reforma fiscal, expuso una doctrina sobre la no consonancia de los bienes de una sociedad mercantil que están hechos para el lucro, que estén puestos para cualquier tipo de protesta. Personalmente, he tenido mis diferencias, porque siempre lo he dicho, no fue eso para lo cual se creó la extinción de dominio, ya veremos la razón. Por ello, es importante, por eso que esta conferencia, ustedes dirán, bueno, profesor, ¿por qué habla de los límites? ¿Por qué habla del modelo objetivo? Porque precisamente, fíjense, este tipo de situaciones se ha presentado, y no solamente en América Latina, porque muchos creerán, bueno, esto es un problema del tercer mundo. No, no es un problema del tercer mundo. Fíjense que Europa, precisamente el año pasado, se aprobó una directiva para corregir una desviación del decomiso sin convenio. Incluso se estaba aplicando contra diplomáticos, bueno, una suerte de patologías y de comportamientos que no voy a explicarlo en esta conferencia. Ahorita lo voy a explicar, por ejemplo, en mi próximo libro que está por salir. Ya es un tratado casi 800 páginas completas sobre, quisimos ser lo más exhaustivo posible, el doctor Jiménez y yo, sobre lo que implica esto, entrar a los detalles, a los límites,
a, a cada particularidad que conlleva esta materia y sobre todo para hacerla digerible a los venezolanos. Que, vuelvo a decir, aquí no hay tradición, como por ejemplo valores constitucionales de la propiedad, no hay tradición esa materia, o tratar de separar el concepto de interés general de la función social de la propiedad, que tampoco hay esa tradición. Pero bueno, más allá, yo quiero entrar ya propiamente en nuestra conferencia. ¿Por qué la delincuencia económica es un límite a la extinción de dominio? Esa pregunta se responde a través de lo que nosotros llamamos los modelos, porque sería erróneo pensar que la extinción de dominio es un concepto aislado, que es una mera mecánica, que es un mero, diríamos, invención de un legislador o de unos expertos en la ley modelo. No, pudo haber tenido un origen, lo mejor legislado por un grupo, pero a la final solo existen dos grandes modelos. ¿Qué significa esto? Que hay unas esferas de identidad en tanto de la extinción de dominio como del decomiso sin condena. ¿Ok? Hay una respuesta a esta pregunta. Fíjense ustedes, ¿cuáles son las conductas reprochables para calificar una actividad ilícita en cuanto al origen de los bienes en la acción in rem? Yo en otras conferencias había explicado que la extinción de dominio es un instituto donde se juzgan los patrimonios y no se juzgan a la persona. Acuérdense que es una acción in rem, vamos contra los bienes, en donde hay una ficción de que supuestamente los bienes están en contravía a la actividad lícita económica de un Estado. ¿Ok? Eso a nivel global, sobre todo en el decomiso, se trató de encuadrar en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que yo le expliqué en la última conferencia, donde explico todas las sentencias desde 1995, donde encuadran al decomiso sin condena como una suerte de enriquecimiento sin causa en el mismo procedimiento. La única diferencia está en que en el enriquecimiento sin causa, que es lo que llamamos nosotros la acción in rem verso, la causa clásica civil era por pago de lo indebido, es decir, por las razones que aquí yo expongo desde el punto de vista de lo que era el derecho romano. En extinción de dominio, la diferencia estriba en que la conducta reprochable, es decir, ¿qué es aquello que me hace ilícito un objeto? No está basado en estos conceptos civiles básicos, sino en tipos penales. Es decir, yo no voy, acuérdense que el delito tiene una suerte de elementos. A mí lo que me interesa en la extinción de dominio es el proceso de calificación, es decir, la tipicidad, más nada. No me interesa buscar culpabilidad ni imputabilidad, sino lo que es la calificación. Lo que nosotros nos explicamos en derecho penal nos decía que era la hipótesis normativa. Es decir, esa es la causa. Ahora bien, tomando como referencia que la conducta reprochable está basado en una ley, tenemos dos modelos, y ya veremos por qué cuando nosotros nos circunscribimos a la delincuencia económica en extinción de dominio, hacemos la figura más objetiva, es decir, de mayor seguridad. Y lo vamos a explicar con los dos modelos. El primer modelo, que llamamos subjetivo o elástico, es que la conducta reprochable es demasiado extensiva, no tipificada en ley. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Yo tomé como ejemplo dos elementos, dos legislaciones. Primero, la Constitución de Colombia. Fíjense lo que dice la Constitución Política de Colombia en su artículo 34. Bueno, se prohíben las penas de destierro, ok. No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público. Fíjense que ya aquí nos introducen el tema de la delincuencia económica, como dice, una conducta reprochable, diríamos objetiva, enriquecimiento en perjuicio del tesoro. Pero ya aquí, cuando me agarra esta última frase del artículo 34, que me dice, fíjense, no es una conjunción, sino o sea, puede ser esto o, con grave deterioro de la moral social. Yo me quiero imaginar, apreciados
eh, que me están escuchando, si nosotros aplicáramos este concepto de grave deterioro moral social en Venezuela, imagínense, esto es un concepto jurídico indeterminado. Esto es lo que ha permitido en Colombia ir, lo que les estaba explicando hoy, hace unos minutos, que yo pueda perseguir incluso por protesta. O sea, una empresa presta unos autobuses para movilizar personas. Una protesta puede ser cívica, de verdad, dentro de la ley, incluso hasta autorizada. Pero el solo hecho de que una sociedad mercantil preste en Colombia autobuses ya es suficiente para declarar la extinción de dominio. Ustedes se imaginan una situación de estas en Venezuela. Y estamos hablando de Colombia, que tiene la ley de extinción de dominio de República Dominicana. Fíjense bien, este segundo caso, que por eso es que se dice subjetivo o elástico. Miren lo siguiente, y me va a permitir leer. El artículo 6 de la ley dominicana me establece a mí qué es el hecho ilícito susceptible de extinción de dominio. Fíjense bien, a los efectos de extinción de dominio, a los efectos de extinción de dominio, a los efectos de esta ley serán considerados como hechos ilícitos que puedan dar lugar a extinción de dominio de los bienes de acuerdo con las causales de procedencia lo siguiente, fíjense. 1, tráfico de drogas y sustancias controladas. 2, cualquier infracción relacionada con el terrorismo, cualquier infracción y el financiamiento del terrorismo. 3, tráfico ilícito de seres humanos, incluyendo inmigrantes ilegales. 4, trata de personas, incluyendo la explotación sexual de menores. 5, pornografía infantil. 6, tráfico ilícito de órganos humanos. 7, tráfico ilícito de armas. 8, secuestro. 9, extorsión, incluyendo aquellas relacionadas con las grabaciones y fílmicas electrónicas realizadas por personas físicas o morales. 10, falsificación de monedas, valores y o títulos. 11, estafa contra el Estado, desfalco, concusión, cohecho, soborno, tráfico de influencia, prevaricación y delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. 12, soborno transnacional. 13, delito tributario. 14, estafa agravada. 15, contrabando. 16, piratería y piratería de productos. 17, delito contra la propiedad intelectual. 18, delitos de medio ambiente, testaferrato, sicariato, enriquecimiento no justificado, falsificación de documentos públicos, falsificación y adulteración de medicamentos, alimentos y bebidas. Bueno, tráfico ilícito de piezas de artes arqueológicas, de patrimonio histórico. 25, delitos financieros. 26, crímenes. Prácticamente, si ustedes se ponen a ver, en República Dominicana, para tratar de aplicar, se aplica lo que dice un profesor de la Universidad de Salamanca, el doctor Nicolás Rodríguez García, es lo que llaman cajón desastre. O sea, prácticamente puedo meter todo lo que yo quiera y irme por extinción de dominio. Esto es los llamados modelos subjetivos o elásticos, donde no hay una clara, diríamos, tipicidad de lo que es la conducta reprochable. Este tipo de modelos se ha difundido mucho en América Latina, sobre todo Colombia lo parte en base a su constitución, en razón de lo que explicaba el otro día el profesor Arteaga sobre la huida del derecho penal a figuras civiles, que aquí sí se da una situación que, lo he dicho, rompe con la lógica para lo cual se creó tanto el decomiso civil como la extinción de dominio. Ahora, frente a ese modelo subjetivo, tenemos lo que llamamos nosotros el modelo objetivo o de restricción. El caso venezolano parece mentira. En este momento, en toda América Latina, cuando ustedes comparan las 16 leyes de extinción de dominio de lo que vimos en el cuadro anterior, Venezuela tiene la ley más objetiva porque la actividad ilícita, aquí está circunscrita a 3 leyes, que es delitos contra la corrupción, como dice el artículo 5, numeral 1, tipificada en la legislación contra la corrupción, lo que es delincuencia organizada, financiamiento al terrorismo, legitimación de capitales y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicas estupefacientes. Es decir, las fuentes de las conductas reprochables están circunscritas a estas 3 leyes. Por eso cuando el otro día, fíjense,
Yo escuchaba a estos diputados decir que iban a quitar con extinción de dominio apartamentos y porque por disuasión política. Digo, no, eso no tiene ningún sentido, porque si nuestra ley es la más objetiva, tengo yo que calificar en estas tres leyes. Si no está, yo no puedo aplicar la extinción de dominio. De hecho, en la reunión, fíjense que tenemos siempre los expertos en extinción de dominio, nos reunimos los del grupo de ONU-DC, que es la Oficina contra la Delincuencia Organizada. Se nos elogió a los venezolanos, que fuimos los últimos que entramos diríamos, en el vagón. Se nos elogió de ser una suerte de legislación supremamente objetiva. Por eso, y le decía yo a los penalistas en estos días, que si hay algo que debería todo penalista para preservar el sistema penal y evitar que nuestra extinción de dominio se desborde, es que siempre debemos mantenerla dentro de los parámetros de lo que es la delincuencia económica, porque para eso fue que nació. Ya cuando usted saca la extinción de dominio y la extiende hacia otros lomas, ya deja incluso, a mi juicio, pierde el carácter constitucional y se transforma en una persecución, diríamos, patrimonial injustificada. ¿Por qué? ¿Por qué dirían la delincuencia económica? Roxin lo explica. Dice que no hay nada más difícil en razón de la mimetización de esa delincuencia económica con el sistema económico lícito. O sea, que ya es difícil, ya hoy en día es muy raro, por ejemplo, constituir empresas para delinquir. No, eso, a menos que sea lo que nosotros llamamos delincuencia pastoral, o sea, corrupción pastoral, temas mínimos. Los casos de verdad donde hay grandes desfalcos están vinculados a actividad totalmente lícita. Y ahí, como les dije, en un concepto que me gustaría que lo pudieran revisar, se llama defecto de organización, que tienen en esa indija, es donde entran todos estos factores ilícitos utilizando bueno, esto es a términos de lo que quiero en esta presentación. Sin embargo, quiero permitirme otra cosa que quiero por acá, porque estoy en base al libro que estoy terminando. Fíjense que yo aquí quiero explicarles acá, si se ve, lo que nosotros llamamos la actividad ilícita, el modelo objetivo. Es decir, este libro ya está por salir, vuelvo a decir, 760 páginas. Aquí estamos hablando sobre los detalles de la extinción de dominio a fondo, es decir, y adaptado a Venezuela. Porque otra de las cosas es que la literatura, y tengo que decirlo, muy pocos en América Latina, porque cuesta en la academia entender, porque generalmente esta institución ha sido creada más que todo o por vía jurisprudencial, pero los principales, diríamos, arquitectos no han sido profesores universitarios. Los principales arquitectos de esta materia no es por vía de profesoral, sino han sido más que todo expertos de organizaciones multilaterales. Por ejemplo, el Banco Mundial, la ODCE, en fin, Naciones Unidas. Por eso es que a veces la literatura no van a encontrar ustedes literatura de extinción de dominio armonizada académicamente. Yo he querido hacer ese esfuerzo de unir esos dos mundos y bueno, ha sido un trabajo bastante dificultoso, lo digo, porque cada página cuesta, sobre todo para que entienda la academia y tratar de evitar utilizar lenguaje funcionarial, porque cuando ustedes revisan la literatura, la mayoría que van a encontrar son informes, lo que llaman literatura gris, o sea, informes de organismos multilaterales, porque bien o mal, estas figuras han sido más que todo aplicadas por estas organizaciones que son las que se han encargado de combatir a nivel global. Pues en este caso, el Gafi, fíjense, buena parte de todas esas literaturas vienen de estos organismos y a nivel profesoral ha sido muy poco estudiado. Por eso que van a encontrar esas dificultades cuando en su momento nosotros publicamos el libro, en el año 2020, fíjense, porque en algún momento se dijo, bueno, Venezuela de hecho en el 2018, en la Ley de Recuperación de Activos, Productos de la Corrupción, de la Asamblea Nacional electa en 2015, sancionó esa ley
Y esa ley fue sancionada el 4 de diciembre del 2018 y ahí se contempló la extinción de dominio, que incluso nosotros hicimos algunas observaciones porque quedó como muy al aire e incluso el modelo que se había traído no era totalmente objetivo. Y mi preocupación, igual la de algunos expertos, es que para países como Venezuela, donde hay ciertas dificultades institucionales que son insalvables, salvo que existe una reforma constitucional a fondo o un cambio de modelo político o una mayor fortaleza al Poder Judicial, siempre la recomendación era que fuéramos lo más objetivamente posible, es decir, tratar de que lo que se calificara como ilícito pudiera yo casi encontrarlo como cuando yo califico un delito, es decir, y cosa que se logró en Venezuela parcialmente. Ahora, de esas tres leyes, de la ley contra la corrupción, la ley contra la delincuencia organizada y la ley orgánica de drogas, no todos los tipos se aplican para el caso de extinción de dominio, ¿ok? Como conducta reprochable. Ya eso podía ser en otra conferencia que pudiéramos hablar con mayor libertad, e incluso cuando hagamos la presentación de este libro que incluso qué queremos en este nuevo tratado, porque se me hizo casi, vuelvo a decir, 700 y tantas páginas. Queremos llegar para que el juez y el fiscal venezolano, sobre todo el juez civil y el fiscal civil venezolano, sepan cómo trabajar desde antes. Ahora, tres cosas importantes antes de terminar de cerrar esta conferencia, por lo menos mi exposición. Uno, miren, hay algo que es sumamente importante en esta materia y es la investigación patrimonial. Fíjense que la ley la contempla porque se copia de la ley modelo, de Naciones Unidas. Cuando ya el fiscal va al tribunal a demandar extinción de dominio, es porque la investigación patrimonial ha sido lo más exhaustiva posible. Acuérdense que aquí se aplica lo que llamamos balance de probabilidades, es decir, el fiscal evalúa indicios, evalúa elementos, y si la probabilidad del 50+1 me dice que que ese bien es producto de una actividad ilícita, entonces que procedo yo a hacer, diríamos, todo lo que es la demanda. Si el fiscal no entiende que en la fase de investigación patrimonial previa, que es la más difícil, ahí usted requiere, por ejemplo, le decía el otro día a los fiscales, mire, ustedes requieren unos equipos contables, unos equipos de investigación a fondo. Si esa fase es defectuosa, lo más seguro que la fase de lo que es el juicio de extinción de dominio sea lo más defectuoso del mundo. O sea, prácticamente, o algo importante, que solamente vierta algún elemento penal en esa situación. Es decir, que hable de acusación, que hable de imputación, porque les va a decir, miren, lo siento mucho, esta no es, como dice, en la extinción de dominio yo no estoy trabajando estos temas. Segundo punto importante, hay que entender bien, sobre todo, y aquí en Venezuela, que no es de tradición, ese concepto de interés general, pero como lo que llaman el mecanismo de corrección patrimonial del Estado. El Estado puede corregir patrimonialmente, fíjense, lo explicaba el otro día el profesor que cuando estaba el doctor Duque, el profesor el chileno, que lo que motorizó la introducción de la extinción de dominio en Chile fueron las protestas del año 19, que hubo daños, diríamos, sociales y por lo tanto daños al sistema económico. En el caso venezolano estamos hablando de un daño evidente de no sé cuántos miles y miles de millones de dólares por razones de corrupción, que equivalen, bueno, diríamos, a más del 100% del PIB, si lo tratáramos de encuadrar de alguna manera. Eso en alguna. Y tercero, que el mundo, después de la resolución de mayo del año 2021 de la Asamblea General de Naciones Unidas, todos los estados se comprometieron en Naciones Unidas que a más tardar para el año 2026-2027 iban a contemplar dentro de sus legislaciones o bien el decomiso sin condena o la extinción de dominio. O sea que tarde o temprano todos vamos hacia ese lugar para que no nos consideraran pues estados fallidos o estados, como dice la resolución de Naciones Unidas de mayo del año 2021. Bueno, con esto
yo quería explicar a grandes rasgos por qué yo hablo de que la delincuencia tiene que ser el límite a la extinción de dominio. Y tiene que ser así porque, como les dije cuando explicamos lo de Colombia, no me quiero imaginar si por X o Y en una situación de protesta o por cualquier circunstancia que se pueda malinterpretar esa figura como dice la Constitución colombiana de moral social. Aquí nosotros entonces podemos extralimitarnos y eso. Afortunadamente, y así lo digo, sí lo puedo hacer, el hecho de que circunscribamos nuestra ley a esos aspectos que a lo mejor en una futura reforma pudiera todavía concentrarlos más en actividades económicas más específicas, no todos, porque en estos días, por cierto, conversaba con el doctor Alejandro González, que hay algunos artículos de la ley contra la delincuencia organizada que son evidentemente inconstitucionales, pudiera ser en una reforma posterior siendo mucho más objetiva, es decir, haciéndola más restrictiva todavía. Que vuelvo a repetir, la extinción de dominio, y ahí como me someto a lo que decían los expertos, siempre es perfectible, es decir, se va corrigiendo. Es un instituto que tiende a ir mejorando en la medida en que se debate sobre ella, no en la medida en que nadie lo toque, que todos dicen, bueno, déjelo ahí, no. Y bueno, para mí ha sido difícil porque algunos temores que nosotros planteamos hace 3 años en nuestros libros, algunos se han dado. Y para eso fue que quisimos, como dice, elevar un poco lo que es nuestra extinción de dominio, en el sentido de hacerla más objetiva. Bueno, muchas gracias de verdad quería... Gracias, profesor Urbina. Gracias a Dios tuvimos un internet impecable. Sí, Y esta vez, como decir, los objetivos fueron cumplidos. sí. Bueno, yo quisiera comenzar de verdad por hacerle la siguiente pregunta, porque a mí me da la impresión de que lo que no se digiere, hay varias cosas que no se digieren en la doctrina tradicional venezolana, ¿no? Y en nuestros grandes doctrinarios del derecho penal, del derecho constitucional. Y yo empezaría por decir que justamente el primer aspecto que yo le pediría que quizás nos ampliara un poco su reflexión es ese del fundamento constitucional. Porque a mí me da la impresión de que en Venezuela no hay fundamento constitucional para esto. Y el argumento de la corrección patrimonial que usted se refiere es muy interesante. En verdad no tiene, o sea, no lo puede deducir del artículo 115 de la Constitución, porque el artículo 115 de la Constitución es el artículo que garantiza el derecho de propiedad y que establece unos límites a ese derecho legítimo de propiedad en función de la utilidad pública o el interés general. Pero no se está refiriendo a una propiedad ilegítimamente constituida. ¿Ok? Si no es la propiedad legítima puede ser limitada por la ley por razones de utilidad pública o interés general. Y además eso tiene que vincularlo con el 116, que el 116 le dice que la confiscación es solo cuando existe una condena penal en la que se establezca la responsabilidad por un delito. Entonces, la figura de la extinción de dominio yo entiendo que es algo que se ha venido imponiendo. Yo entiendo todo lo que usted explica está perfecto y uno lo entiende perfectamente bien, la necesidad de esta figura, la corrección patrimonial que tiene que hacerse cuando evidentemente todas estos patrimonios se construyen de manera ilícita y es una forma de combatir la delincuencia económica. Pero si usted se compara, por ejemplo, el tema de Colombia, que usted lo trajo a colación, Colombia tiene una norma que dice que hay una figura de extinción de dominio. Si luego es subjetiva, objetiva, muy amplia, ya eso es otra cosa. Pero nosotros en Venezuela, a mí me da la impresión de que esa base constitucional se está construyendo a posteriori como para dar cabida a la figura de la extinción de dominio y que quizás lo que debería pasar es a la inversa, ¿no? Dar primero cabida constitucional, discusión constitucional al tema de la extinción de dominio, establecer las bases constitucionales de la extinción de dominio, que es en definitiva lo que va a establecer los límites claros a la figura, y después entonces dar lugar a la regulación. Quiero su opinión sobre... Bueno, en esa materia hay tres posturas, profesora, de hecho, porque resulta que dos grandes países
donde se ha aplicado la extinción de dominio tenían prohibiciones incluso más radicales que la venezolana en la Constitución. Estamos hablando del caso mexicano y del caso argentino. Hay tres interpretaciones, sobre todo voy a tomar lo que han tomado algunas sentencias que en el libro nuevo lo estoy explicando, las tres versiones. La versión dura, que es la que se ha aplicado, es decir, la Constitución lo prohíbe y por lo tanto al prohibirse, yo no tengo por qué contemplar figuras de corrección patrimonial que no sea la confiscación. Eso lo explico en la sentencia argentina, por cierto. La versión atemperada me dice, un momentico, es verdad, yo tengo esas restricciones, pero yo voy a tratar de darle una reinterpretación al concepto de confiscación, que tampoco sería lo correcto porque uno de los fines que se tiene en la extinción de dominio es precisamente eliminar la confiscación, porque es una figura preconstitucional. Y hay una tercera versión en las interpretaciones de los tribunales constitucionales de qué es lo que llamamos nosotros la versión ideal. Y es que comienza a justificarse en qué aspecto. Mira, esto está circunscrito a tratados internacionales de delincuencia económica, no más. Y por lo tanto, como Venezuela contempla que esos tratados tienen ciertos rangos constitucional, yo puedo hacer, diríamos, una hermenéutica del artículo que me lo restringe. Pero fíjense, eso nosotros quisimos explicarlo, incluso lo explicamos en nuestro libro, porque a la larga, ¿cuál va a ser el resultado? Por la misma situación de precariedad institucional, lo lógico en Venezuela era que tendría que reformar la Constitución, porque es frágil. Y por otro lado, a lo mejor yo puedo aplicar la versión ideal, pero el problema de la versión ideal es que entonces justificaría todo un jurisprudencialismo que hemos estado combatiéndolo, sobre todo en lo que ha pasado en los últimos 20 años. O sea, un activismo, ni siquiera es activismo judicial, es jurisprudencialismo, que yo lo explico en mi libro sobre jurisprudencia, que es que todo se basa en lo que diga el TCJ y punto, ya va. Un momento, yo estoy de acuerdo de que hay situaciones donde la hermenéutica tiene que, ¿cómo es?, suplir esas antinomias constitucionales, pero yo no puedo tampoco agarrar al legislador y lanzarlo a la basura, o agarrar al constituyente y lanzarlo a la basura como tal. Entonces, ese es el gran problema que tenemos, porque en Argentina, cuando Macri decide aplicar la extinción de dominio, es decir, a través de un decreto ley, imagínense usted que fue peor, y fue un decreto ley procesal, y la Constitución de Argentina es muy tajante porque dice, se prohíbe cualquier vestigio de confiscación o mecanismo patrimonial de corrección, queda prohibido, y sin embargo ellos lo aplicaron, y no solamente, sino que reformaron el Código Civil y Comercial. Ahora, claro, allá hubo una decisión, como dice, estableciendo y circunscribiendo, lo dice muy claro, esto no puede salirse del tema de delincuencia económica, porque ya entonces ya no hay tratado que justifique esa figura. En el caso colombiano, porque ya vimos, ¿ok? Igual que otra. No se le oye. Acuérdese que estamos en una cátedra del bloque constitucional. Sí, Entonces, por para eso. nosotros el tema constitucional es muy importante. Sí, sí, Y sí. lo que usted acaba de referir de los tratados sí da cierta base, en efecto, pero como usted mismo lo dice, sería para unos límites distintos. Pero para nosotros como bloque constitucional es muy forzado decir que vamos a buscar el límite en la justificación en el artículo 115 que se refiere a una cosa distinta, ¿entiendes? O sea, no es fácil aceptar esa tesis. Luego, Y de hecho, profesora, yo personalmente para explicar esta tercera versión, utilizo el 141 y el 23 de la Constitución. claro, Y sobre todo porque la Convención de Mérida contra la corrupción y los documentos posteriores, sobre todo los de interpretación, me hablan de un derecho humano relativo a una vida libre de corrupción. Claro, como les vuelvo a decir, yo lo digo incluso, nosotros lo decimos en nuestro libro, es una interpretación bastante frágil, muy frágil. ¿Por qué? Porque depende, ok, si tuviéramos un concepto mucho más institucional en términos de un poder judicial más, que diga, bueno, vamos a mantener este criterio, yo pudiera decir, está bien, pero ante el zigzagueo, sí. bueno, fíjense, la misma sentencia 315, profesora, de la Sala Constitucional, yo se lo dije incluso a los magistrados, mire, eso es,
a mí me parece que fue el más grande error y lo he manifestado en los escritos míos, en los últimos artículos. Esa sentencia 315 no debería haber sido porque primero la extinción de dominio no es ni una pena ni una sanción, ni tampoco agrava sanciones ni penas. Es un mecanismo especial. Entonces ya el hecho de que la sala me lo califique de penal, para mí me lo desnaturaliza. Ya de hecho lo desnaturaliza como si. Entonces, que ya fíjate que nuestra justicia constitucional, yo en este trabajo que publiqué hace unos meses, cuando debió haber sido nuestra justicia la que a lo mejor le diera un margen mucho más sólido de interpretación, lo que hace es debilitarlo ya de antemano, de entrada. Mire, una observación que hace el profesor Fernando Fernández, Ujú. que es de aquellos a los que yo me refería, los grandes tratadistas del derecho penal, ¿no? Y que por cierto yo la anoté también para preguntárselo, y aquí tengo la lista. Él dice lo siguiente: cuando usted hace la comparación y dice y pone el ejemplo dominicano y dice nosotros somos un caso mucho más concreto, ¿sabe? Menos general, el dominicano es subjetivo, pero es muy amplio, tiene 1000 supuestos. Entonces el profesor Fernández dice, bueno, esto no es tan cierto porque la ley orgánica contra la delincuencia organizada prevé que los delitos propios de la delincuencia organizada son los que se originen beneficios económicos y de cualquier otra índole, es decir, que cabe todo. Y por otra parte, la ley contra la delincuencia organizada establece que todas las personas jurídicas son responsables penal, civil y administrativamente con la exclusión del Estado y sus empresas. Pero además, aquí dice el doctor Fernández, que lo debió leer de primero, la ley orgánica contra la delincuencia organizada establece que todas las leyes penales, el Código Penal y la propia ley conforman su objetivo. Entonces, hay temas de 80 leyes penales vigentes. Dice, en otras palabras, es mucho más amplio que la ley dominicana. Y yo me tomé el trabajo, porque lo estaba viendo, de ver la ley contra la delincuencia organizada y efectivamente usted tiene la ley de la delincuencia organizada, financiamiento de terrorismo, legitimación de capitales, tráfico ilícito de drogas, que bueno, que es un supuesto autónomo, ¿no? Luego tiene manipulación genética ilícita, trata de personas, inmigración ilícita y tráfico ilegal de personas, tráfico ilegal de órganos, sicariato, obstrucción de la administración de justicia, pornografía en varias, digamos, en diversas acepciones. Obstrucción de la libertad de comercio, obstrucción de la libertad de comercio, fabricación ilícita de monedas o títulos de crédito público, terrorismo, financiamiento del terrorismo. Bueno, o sea, de manera que hay una lista muy amplia. Pareciera que es poquito porque es delincuencia organizada, narcotráfico, corrupción y bueno, y terrorismo, pero luego si usted se mete en la ley contra la delincuencia organizada, tiene un listón inmenso. Por eso, profesora, como le decía, que en estos días conversando con Alejandro González, le decía que esa ley de la ley contra la delincuencia hay que reformar porque ahí hay un tipo que está abierto, como dice, para todo, lo cual ahí sí estoy de acuerdo de que hay que hacer unas restricciones con esa ley. Pero vuelvo a repetir, profesora, la idea es circunscribirlo a esta materia. Porque ¿cuál es la tentación? Ah, bueno, un ministerio público que no tiene pruebas, pero entonces me voy por extinción de dominio y me voy más allá, que es lo que está ocurriendo en todo el planeta. No solamente un problema de América Latina, fíjense los europeos, porque el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa decidió aplicar la revisión de la Directiva 42 del año 2014 porque no le estaban prestando atención ninguno de los estados. Incluso ahora para el tema tributario, que eso no estaba basado, imagínense por un concepto, vamos a suponer que una empresa grande, que puedo decir Polar, la agarren por un problema de tipo tributario, le van a aplicar extinción de dominio. Por lo menos en Europa es una tentación que está ocurriendo de comiso. El último caso es Luxemburgo, que pues, precisamente son estados de baja imposición, que no estamos hablando de estados de alta imposición fiscal. Mira, Liliana Faciani dice, no he leído la ley, pero por lo que dices, me imagino se refiere a usted, intuyo que es una nueva forma de justificar la confiscación de bienes y pueden valerse de cualquier criterio para ello. Ojo, esta es una opinión. Pero en todo caso, con ese mismo tema de que pareciera que cuando está asociado a estos delitos estamos tranquilos, pues tampoco es tan cierto, ¿no? Porque está esta ley se llama Ley de Recuperación de Bienes, Intereses y Derechos de la República en el extranjero,
que establece una pena de entre 10 y 15 años, creo que es, para todas las personas que de alguna manera ejecuten o colaboren en la ejecución de conductas asociadas a la recuperación de activos en el extranjero o que impliquen el desconocimiento de los poderes públicos venezolanos, ¿no? Y lo interesante de esto es que esta ley dice, estas conductas se considerarán como actividades ilícitas de delincuencia organizada y estarán sujetas al procedimiento de extinción de dominio. Entonces, fíjese usted, esta calificación es totalmente contraria a lo que es la delincuencia organizada, porque la delincuencia organizada habla de una asociación de dos o más, tres, o más personas. La delincuencia organizada habla de una intención de lucrarse o una intención de beneficiarse. Entonces, no, esta ley simplemente de un plumazo dice, y además esto es delincuencia organizada y está sujeto a la extinción de dominio. ¿Qué opinión le merece? De hecho, en nuestro nuevo libro yo hago un análisis sobre esa ley. Eso es un injerto que no debió haberse aprobado. Así mismo. Y incluso lo expuse en el Consejo de ONU-DC, porque una de las cosas que yo informo sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, como diríamos representante no oficial, porque no soy, ahí no es, los estados no representan ahí, pero en el grupo de expertos se dice que esto fue algo, como dice, un extraí, ¿cómo es? Una metida de pata, por decirlo así en términos, porque de verdad esa ley, cuando yo lo digo, aquí amplían, incluso modifican el artículo 5 de la ley de extinción de dominio. No ahí sí no tiene ningún sentido, de hecho se nota. Y hay otro detalle interesante, que es algo que califican la extinción de dominio de interés público. Y resulta que ¿cómo voy a calificar una institución de interés público si lo que me fundamenta a mí la extinción de dominio es algo, o sea, es una situación instrumental? Yo no puedo considerarlo, incluso lo explico, me parece un contrasentido, pues, darle esa connotación porque no es un fin en sí mismo. Ahora, lo importante, profesora, y esto es algo que yo siempre lo he dicho y lo he plasmado en todo, este tema hay que seguirlo debatiendo, porque en la medida, uno de los éxitos de esta institución, o que se hace, diríamos, exitosa, o se hace consona con los valores constitucionales de la propiedad, es en la medida en que el debate se hace más intenso. De hecho, a mí me preocupa, y se lo digo, y cuando un Estado se introduce así, y nadie debate, yo digo, o una de dos, o todos tenemos una mentalidad totalitaria, diríamos, o segundo, estamos ante un estado, diríamos, de bandidaje que digo, bueno, apliquen la máxima pena. Sí, Mire, sí. mire lo que le dice la doctora Sosa. Ajá. Dice, eso de discutir durante 3 años para depurar el Instituto de Extinción de Dominio, para aplicarlo en cada país y luego ponerla en vigencia, no me convence o no convence. Lo que hay que cambiar, porque no es lógico el término de extinguir el dominio, pues a todo evento, quien lo tuvo, quien lo adquirió, nunca tuvo el dominio, visto que vino de un enriquecimiento ilícito en perjuicio del tesoro público o proveniente de una actividad ilícita. O sea que la doctora Sosa empieza por cuestionar incluso la denominación misma, porque en verdad, el término mismo, porque en verdad, según ella señala, ahí nunca hubo legitimidad respecto de esa propiedad. Lo que pasa, profesora, que el término extinción, como lo dice la ley modelo, se debe a la figura como se llamaba en el derecho colombiano, por respeto, por un tema más que todo tradicional. Ahora, acuérdense que en la extinción de dominio, ¿qué es lo que usted comprueba? Porque es una acción de tipo declarativa, ¿no? Es para verificar si de verdad la propiedad, diríamos, fue obtenida de forma lícita, porque si fue de manera ilícita, nunca se consolidó el derecho. Claro. Que así es, nunca se consolidó y por lo tanto, ahora, el término extinción, vuelvo a decir, no es por razones de tradición latinoamericana. Y así lo dice incluso la exposición de motivo de la ley modelo, porque el término internacional es decomiso civil o decomiso sin condena penal, propiamente en el sentido, diríamos, lo que pasa es que por razones de América Latina, en respeto de la situación de Colombia, pues se ha dado diremos, ese reconocimiento a lo que a Colombia. El querido profesor Iván Darío Pérez Rueda también coincide con usted que la fuente serían los artículos, el artículo 23 de la Constitución, un poco
en la tercera tesis que usted mencionaba, ¿no? Ujú. Otro comentario aquí. Una pregunta que yo le quiero hacer. Cuando aquí la extinción de dominio se hace con tribunales, ¿no? Pero, por ejemplo, esto que aplica la OFAC, que es esta oficina En Estados Unidos. americana de Estados Unidos, que incauta, digamos, cautelarmente, incauta patrimonio, eso es extinción de dominio también. Bueno, sí, tienen ellos. Lo que pasa es que en Estados Unidos, esa es la famosa non-conviction base. Es decir, debería ser judicial, pero como allá es mucho más agresivo, el sistema es demasiado agresivo, al punto que la última, bueno, el gobernador de Florida, DeSantis, aprobó hace unos meses una nueva ley sobre las propiedades en Florida de los extranjeros y contempla dos NBC, dos NCB que llaman. Entre ellos un extranjero que adquiera, mira, lo siento, era ilícito que usted adquiriera y por lo tanto se le extingue el dominio. Porque allá es más otro concepto un poco más patrimonial. De hecho, esto es una figura nacida que yo lo explicaba en otros, del derecho angloamericano, sobre todo norteamericano en este caso, por aquello de que, bueno, es ese concepto de que los bienes están dentro de un sistema económico. Acuérdense que en el mundo anglosajón, a diferencia de nosotros, lo que más tiene valor, diríamos público, es la confianza, the trust que llaman. Y el hecho de que usted obtenga algo que no esté con el trabajo, porque eso, y aquí es algo que es un poco más filosófico. Mucha gente cree que esto es figura del derecho del socialismo, al contrario, esta es creación del liberalismo, porque en el socialismo yo no tengo por qué estarme escudando en hecho lícito, ilícito, simplemente como dice Parejo Alfonso, aplico el interés general del interés público y chao, se acabó. Pero resulta que en sociedades donde la propiedad tiene el mismo rango del derecho, diríamos, a la libertad, o sea, un derecho fundamental, como es el caso en el sistema angloamericano, obvio, ellos tienen que buscar las maneras para poder decir nunca hubo propiedad. ¿Me explico? Claro, claro. Ahora, ¿qué pasa? Hay un artículo que yo lo trabajo de una profesora, Marie-Dominique Trapet, que fue publicado en una Archive de Philosophie du Droit hace como 22 años, donde ella hablaba del problema de esa figura de la americanización del derecho continental. Y uno de esos aspectos hablaba sobre estos mecanismos de corrección patrimonial. Yo en el nuevo libro explico esos debates que se dieron a nivel de filosofía del derecho, porque ¿qué es lo más curioso? Que en un supuesto gobierno que es socialista, que yo se lo decía, mire, se lo dije mucho incluso a diputados y se lo dije a autoridades, mire, esto es un mecanismo de derecho liberal. O sea, hay que tener mucho cuidado, por eso el debate, las 11 condicionantes que nosotros estamos en el libro, que lo explicamos muy claro, mira, Venezuela no tiene tradiciones de derecho liberal en materia de propiedad, más bien ha sido de Estado social. O sea, hay que traerlo requiere como es un injerto que requiere reformar internamente algunas leyes, tener otro tipo de concepto, debatir para generar ciertos consensos, porque vuelvo a decirlo, profesora, mire, revise usted en la literatura y esto no es una materia profesoral, no se da más que todo para funcionarios, muy poco autor profesoral hay en este punto. Profesor Urbina, vamos a ver si podemos sacar las preguntas que tenemos. El profesor Alejandro González dice, en mi opinión, en Venezuela, la verdadera naturaleza de esta figura en su dimensión sustantiva es híbrida, constitucional y civil. Desde una perspectiva constitucional, el Estado está habilitado para correr el velo de una titularidad aparente que una persona natural o jurídica se atribuye sobre bienes determinados y rescatar estos de su patrimonio aparente y fáctico por ser manifiestamente ilegítimo en su origen y esencia. ¿Cuál sería el fundamento para tal proceder? En mi opinión, el artículo 3, con lo dispuesto en el artículo 307 ibidem, en virtud del cual el Estado está habilitado para rescatar tierras de vocación agrícola de legítima titularidad. ¿Por qué razón no podría rescatar bienes de propiedad ilegítima? Entonces, creo que es el razonamiento. Dice lo malo con la ley contra la delincuencia organizada, el profesor Alejandro González también, es que remite en blanco a todas las leyes penales de Venezuela.
Y otro comentario que quiero hacerle por aquí, que le hace una persona, dice Mick Carcas, pero no sé qué significa. Dice, buenas tardes. Y en cuanto a los terceros de buena fe y la copropiedad, siendo la responsabilidad personalísima, la responsabilidad penal, me refiero, hace esa pregunta. Bueno, fíjense que la ley, de hecho, Venezuela, el tema de la buena fe, tiene que demostrar lo que se llama buena fe calificada, porque acuérdense que el juicio y lo que decía el profesor Alejandro González, esto no es una figura unitaria, es decir, que la extinción de dominio sea toda civil, no. Civil en cuanto a su esfera procesal, pero en su esfera sustantiva es netamente constitucional, que eso lo explica también el doctor Duque en su reciente libro. Porque, ¿por qué civil en la esfera procesal? Porque digo, bueno, estamos trabajando un tema que es enriquecimiento sin causa, que es lo que más se asocia, y eso ha sido por construcción de jurisprudencia, diremos, europea. Pero, ¿qué ocurre? Aquí en el tema civil ya existe consolidado, y de hecho en la ley aparece, tercero de buena fe inexcusable, o sea, ya hay conceptos que son propios del derecho civil, que si usted como tercero, fíjense que por eso, cuando usted lee en la ley es muy clara, y ahí sí creo que está, la acción es civil, la acción, no dice la extinción, sino la acción, que ahí está consona con lo que dice la ley modelo. Y cuando usted ve, dice titulares aparentes, ahí no hay demandados, ahí no hay personas demandadas, se demandan son los bienes. Ahora, ¿qué ocurre? El término titular aparente tiene una significación, porque dice, bueno, vamos a ver si tú eres de verdad el dueño o no. Y cuando hay un tercero, que generalmente, acuérdense que este tema de delincuencia económica está más vinculado a testaferrato, a empresa de terceros, no propiamente al político, pues, ni el funcionario. Entonces, lo que tienes que demostrar lo que llama la buena fe calificada. Mira, sí, yo lo cubrí bien, esto no fue, como dice, no, hasta la persona más difícil era imposible que lo engañara. En términos, utilizando Emilio Betti, que yo incluso explico, por cierto, en este nuevo libro explico esos detalles porque incluí más de 130 sentencias venezolanas históricas de casación civil sobre alguna de esas, cada una de las figuras, lo que es el juicio in rem. Ahora, una cosa importante, porque es que aquí hay una contradicción, Ajá. es que no se puede decir que estamos vinculando esto a delitos para limitarlo, ¿ok? Y luego decir que el fundamento de esto es el origen ilícito y pensar y decir que entonces no se puede aplicar a otras situaciones de adquisición ilícita, porque es Bueno, absurdo. lo Entonces, que porque vamos a ver, si lo que justifica la extinción de dominio es el origen ilícito, porque ilícito, no se consolidó el la dominio, ni la propiedad. propiedad, ni es una propiedad aparente y fáctica, entonces no habría que limitarlo a la delincuencia económica, sino que también debería entrar cualquier otro tipo de adquisición Lo que, ilícita, porque es lo el que, mismo. lo que pasa, profesora, es que, bueno, esos son modelos subjetivos. Lo que sucede es que el origen propiamente, y ahí sí, porque ¿qué ocurre? Han querido eliminar el derecho penal a veces con esta figura. Y yo en eso yo no soy abolicionista, al contrario, yo llamo a los penalistas más bien de que sean más bien vigilantes, de que esta figura no se extienda más allá, que se circunscriba a lo que está en el tratado, en los tratados, en este caso corrupción, el caso de Viena de drogas o el de la delincuencia transnacional, que es Palermo. Es decir, tratar de circunscribirlo allí. Porque cuando ya se me rebasa, profesora, que fíjense que ha sido la tentación en Europa y ha sido la tentación en América Latina, requiere lo que dice el doctor Brewer, de un poder judicial y de una fiscalía con unos fundamentos, diríamos, de carrera, oye, que blanco es blanco y negro es negro. Y en el mundo, ante la tentación del poder, porque no es solo un problema venezolano, ante esa tentación de poder, este tipo de figura hay que tratar de tutelarla lo más posible, restringirla. Perfeccionarla, sí, pero tratarla de vigilar de que sea como yo les decía en estos días en una conferencia, esto es como el arma nuclear, esto es un arma nuclear dentro de el equivalente en un arsenal, que dice, bueno, espero nunca usarlo y cuando lo use de manera, como es, quirúrgica, aunque Claro, todos sabemos pero el daño que puede causar. por esa misma razón es que no se puede buscar una justificación general, sino una justificación muy Ujú. precisa.
Y entonces cuando tú buscas una Ujú. justificación muy precisa, estás limitando la institución. Entonces, ¿qué era qué hubiera sido lo sano en Venezuela? Una regulación constitucional de la extinción de dominio, como tiene Colombia, pero sin la laxitud de la norma colombiana, o si no, mientras tanto, hacer la aplicación de los tratados, que ahí está bien establecido qué es lo que puede proceder la extinción de dominio, pero no dejar a la creatividad del legislador venezolano, y menos en estos tiempos, o a la jurisprudencia, como usted ha señalado, a que sea la que determine, porque por vía de interpretación, yo puedo decir que la extinción de dominio aplica a todo lo que sea, ¿sabes?, propiedad ilícita, y entonces eso nos puede llevar hasta la aplicación de esta ley de protección de rescate de activos y de intereses y derechos de la Sí. República a sus entidades en el extranjero. Entonces, esa es la Ujú. parte que quizás habría como que reforzar y que trabajar para tener algo que sea producto de nuestra propia reflexión, porque también nosotros somos muy dados a copiar de aquí, a copiar de allá, y eso nos impide el madurar nuestras propias ideas, nuestras propias instituciones y nuestras propias realidades, para que la figura sea adaptada a lo que nosotros requerimos. Fíjese, profesora, por ejemplo, en el caso Panamá, que estuve recientemente, en Panamá se necesitaba 6 condicionantes para poder aplicarla para la realidad panameña, incluso la ley modelo. Venezuela necesitaba 11, que en el libro explicamos 11, mire, tienen que dar concurrentemente. Cuando se estén concurrentes que podemos sentarnos de verdad a decir, esta es la extinción venezolana. Porque una de las características que tiene esta figura, profesora, es que cuando se trabaja muy bien, puede adaptarla a las realidades propias. De hecho, ahorita estamos entre nosotros, cuando tenemos nuestras discusiones, tenemos 3 posturas que llaman. La postura dominante, que es las grandes líneas que el derecho colombiano ha dado para todo el continente, conceptos que son ya prácticamente hasta incuestionables. Está la línea negacionista que entró Ecuador, sobre todo recientemente Ecuador, con una sentencia que ellos no concibieron, la Corte Constitucional dice, no, esto no, la imprescripción no entra aquí en Ecuador. Igual en México. Y está la tesis desafiante, que dice, ok, Colombia me dijo esto en 30 años de jurisprudencia, pero yo la desafío y ya yo no le llamo esto así, sino esto. Fíjate que la discusión, bueno, ese artículo ahorita va a salir en la revista de Derecho Público, que yo explico las 3 versiones latinoamericanas de la jurisprudencia constitucional, que son 3 grandes versiones, 3 grandes familias. ¿Qué es lo lógico? Que nosotros en el día de mañana, por ejemplo, que Dios quiera un poder judicial sólido, que pueda sentarse, que incluso yo le digo a muchos jueces, miren, esto traten de ser lo más restrictivo posible, tengan cuidado con lo que van a hacer, porque si a ustedes se les va mal esto, los próximos que van a pagar son ustedes. ¿Me explico? Porque aquí no puedo decir, bueno, sí lo aplico, ajá, la próxima, esto es como la guillotina en el terror jacobino. Si ustedes aplican esto como un concepto de terror jacobino, la próxima cabeza es la de ustedes. Y le echo el cuento de Robespierre, que fue el que cayó después de haber cortado cabezas por todos lados, la cabeza del Rodó, para luego entonces agarrar y esconder la guillotina y montarnos un emperador. Bueno, pero bueno, profesora, lo importante, que ya mi consejo en esto y el debate permanente y multidisciplinario, porque esto no es solo de penalistas, porque eso es otro error de ver que esto es un problema de penalistas, no, esto es un problema más que todo de constitucionalistas, Claro, y problema procesar de la parte constitucionalistas procesal. y procesalistas en el tema civil. ¿Por qué me voy a la jurisdicción civil en estas situaciones excepcionales? Y como les llamo, los penalistas, yo los llamo más bien porque hay muchos que, lo que pasa es que quieren, hay ciertos sectores de extinción de dominio que son abolicionistas, me explico. No, se acabó el derecho penal y con esto lo aplico. Y eso también es una desviación. Es Claro. una vulgar desviación porque yo no puedo prescindir de un derecho penal, de un sistema penal en un país. Porque sería, bueno, imagínense, para eso entonces que me voy al código de Hammurabi y no. Por eso fue que quedó tan buena aquella conferencia de la academia, Ujú. porque, bueno, a mí me pareció, ¿no? Aparte de bueno, que usted estuvo allí como figura principal, pero la conferencia del académico Cotén, Manuel León Cotén, me pareció extraordinaria, porque yo primera vez que veía en la aproximación
de un civilista al tema de la extinción de dominio me pareció supremamente interesante. Creo Ujú. que, bueno, nosotros tenemos la suerte de contar con un experto como usted que ha trajinado tanto el tema y que si no fue en la consulta inicial, al menos ahora en la ejecución, por lo que veo, lo están Sí, consultando, ¿no? sí, sí, me han hecho consultas. Incluso yo lo que estoy tratando, como se los he dicho a todos, no, esto yo no tengo por qué ocultarlo. Yo quiero elevar aquí el baremo muy alto para Mm, decir, ok, usted quiere usar la extinción de dominio, pero el baremo es este, no claro. aquí. Para efectos de que cuando tengamos el desarrollo, porque tarde o temprano, mire, yo les doy siempre una esperanza. La gente ve hoy en día, cuando nosotros estudiamos corrupción en la Universidad de Salamanca, que estudiamos un máster en corrupción, uno de los primeros exámenes de los profesores nos decían, el país más corrupto en el siglo XX fue Suecia. Y de hecho fue tal la corrupción que parte de Noruega fue una pérdida del territorio sueco a causa de la corrupción de las élites suecas. Y fue tal el grado de impacto que le generó en la sociedad sueca que decidieron apostar por ir a la contravía de la corrupción, o sea, ir en contra. Todo el mundo cree que Suecia siempre fue blanca, limpia, pura, como dice, transparente. No, eso le costó la pérdida del 25% del territorio, que la gente como que se dio cuenta. Mm. Y hubo, o sea, si Suecia lo logró hacer en niveles de corrupción altísimos, igual niveles de desinstitucionalización, yo creo que en el futuro, y sobre todo, tal vez no es tanto para el problema de nuestra generación, que entendemos que hay parámetros, me explico. A mí mi preocupación son las nuevas generaciones, donde usted le pregunta, por ejemplo, ajá, establezcame una jerarquía, diríamos, de conocimiento sobre determinadas materias, entonces no hay referente. Ya. Y eso sí me preocupa a mí. Entonces, bueno, Bueno, yo estoy profesor haciendo Luis, todo lo posible, profesora, por tratar de lo hace hacer muy esto muy bien. institucional. ¿Eh? Vamos a cerrar con estas palabras de nuestro querido profesor Fernando Fernández, miembro del bloque constitucional y un extraordinario, digamos, no solamente penalista, un extraordinario jurista. Dice, felicitaciones al doctor Urbina por su ilustrado esfuerzo en explicar algo tan completo, eh, tan complejo, perdón, como este tema de la extinción de dominio en un país sin Estado de Derecho, Ujú. que es una nota importante. Agradecemos a todos los que nos han acompañado, en especial Gracias. gratitud con la doctora Cecilia Sosa, que ha estado presente en la conferencia, y bueno, que sigan en sintonía con la cátedra del bloque constitucional, en la que él se procura, como dice el profesor Duque Corredor, el epónimo de la cátedra, tratar todos estos temas que están vinculados a la Constitución, a la vigencia de la Constitución, a la fuerza de la constitucionalidad, que es como se construye pues, un país con Estado de Derecho. Muchas gracias.